Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de La Letra Colorada. Hoy día conversaremos con Marcelo Salame sobre lo que tiene que ver con la emisión de carbono y el negocio mundial que significa monetizar este grado de contaminación que está generado también por el cambio climático y el avance de la industria en el mundo. Un tema muy interesante y aparte muy apropiado para el tema de la sostenibilidad, del cuidado del planeta y sobre todo del modo de vida que tenemos que tener los terrícolas si queremos proteger el planeta que habitamos. A continuación, el contexto noticioso del programa de esta noche. La Unión Europea contraataca en la guerra comercial abierta con Estados Unidos. La idea es golpear en forma inteligente. Los aranceles van dirigidos a estados favorables a Trump y sobre los que el bloque puede encontrar alternativas. El presidente Trump tiene una política arancelaria que ataca y contraataque y revisa en función de cómo van reaccionando las contrapartes, que afecta al mundo porque genera una incertidumbre en lo que tiene que ver con el comercio internacional. Sobre eso, México decidió no contraatacar con el mismo nivel de arancel, sino optar por otra estrategia. Veremos cómo eso resulta. Estados Unidos y Ucrania han alcanzado un acuerdo para que se siga suministrando ayuda militar e inteligencia a cambio de que Ucrania pueda alcanzar un alto al fuego limitado. Moscú ha advertido que la tregua en Ucrania se decidirá en Rusia y se toman su tiempo mientras prosiguen sus avances en Kursk. Definitivamente es un proceso que tiene que ver también con el manejo de las tierras raras de Ucrania y el interés que tiene Estados Unidos en proteger a Ucrania en función de esos intereses. En Ecuador no se logró la adjudicación del campo Sacha, visto que el consorcio interesado no pudo cumplir con el deadline pedido por el gobierno nacional para depositar los 1.500 millones de esa adjudicación. Este proceso de desarrollo de la industria petrolera ecuatoriana está siendo obstaculizado constantemente y va generando un retroceso en lo que tiene que ver con la optimización del recurso petróleo para el beneficio de nuestro país. El presidente Noboa se reunió con Eric Prince, experto en seguridad y antiterrorismo, fundador de la empresa Blackwater, para analizar opciones de cooperación. Yo considero que esta es una reunión supremamente interesante. Sí es cuestionado Eric Prince y es cuestionado Blackwater, pero esta es una empresa de seguridad contratada por el gobierno de Estados Unidos durante muchos años. Una empresa que es necesaria para poder enfrentar al contraterrorismo y al narcotráfico y a los carteles de la misma forma con la que esos carteles y ese terrorismo funcionan. Y la temporada invernal azota especialmente áreas de la costa con fuertes lluvias, continúa causando grandes pérdidas, como lo dije, en la costa, pero también en la zona del Austro. Estamos viendo que, por ejemplo, las inundaciones que han sucedido en Loja son producto de los incendios forestales que destruyeron la vegetación en las estribaciones de la cordillera y que vinieron a inundar los ríos que vinieron a sacar del cauce a los ríos que inundaron a Loja. Aquí estamos hablando de la necesidad de desarrollar políticas de monetización de la defensa del medio ambiente. Seamos conscientes de que esas barreras naturales existen naturalmente por un propósito, que tenemos que protegerlas y que tenemos que cuidarlas y que está en nosotros hacerlo. Con esto nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con nuestro invitado esta noche, Marcelo Salame. En un mundo donde el tiempo es oro y la información es poder, en Última Hora Ecuador, lo importante al instante. No te pierdas nuestro noticiero Última Hora Ecuador, primera emisión de 12 p.m. a 1 p.m. Les traemos las noticias más relevantes, análisis detallados, reportajes exclusivos para mantenerlos informados sobre lo que sucede en nuestro país y el mundo. Y Última Hora Ecuador, segunda emisión de 6 p.m. a 7 p.m. Sean ustedes bienvenidos a la segunda emisión de su noticiero Última Hora Ecuador. Como siempre, nuestro compromiso de llevarles la información eficaz y oportuna en el ámbito de la política, economía, deportes y entretenimiento. Toda la información en tiempo real en la palma de tu mano. No te pierdas ni un detalle, sé el primero en enterarte.
Síguenos en Instagram como @ultimahoraecua, YouTube Última Hora Ecuador, en X @ultimahoras_, en TikTok estamos como @ultimahoraecua. Te esperamos en nuestra página web www.ultimahora.es, solo por Vito TV. Estamos de regreso aquí en La Letra Colorada y ya está con nosotros nuestro invitado de esta noche. Él es Marcelo Salame, presidente de la Asociación Ecuatoriana del Carbono, Biodiversidad y Recursos Naturales. Bienvenido, Marcelo, a La Letra Colorada. Qué gusto conversar con usted. Gracias, Juanfe. Marcelo, gracias por aceptar nuestra invitación para conversar de un tema que es de actualidad en el mundo y de gran importancia en todo este proceso, inclusive que tenemos de la economía circular, el cambio climático. ¿En qué consiste el tema del mercado del carbono en el mundo? Existen emisiones que son parte de todos los procesos que ha venido trayendo la humanidad y que se ha disparado desde la revolución industrial de una manera dramática, de carbono y de otros gases de efecto invernadero. Pues tenemos óxido nitroso, tenemos vapor de agua, tenemos CO2, tenemos CFCs, tenemos PFCs, HFCs. Es decir, ¿qué significan esos PFCs? Esos son los gases de efecto hidrofluorocarbonos. Entonces, todos estos gases de efecto invernadero son consecuencia de la actividad antropogénica. Es decir, de actividades que vienen de las personas, de los seres humanos, y también de procesos naturales como erupciones de volcanes, quemas naturales, incendios, por ejemplo, los diferentes tipos de estancamientos de agua. Todo eso produce estos gases, de los cuales los más dañinos podemos decir que son dos, que son el CO2, el cual lo hemos oído mucho, y uno que es 30 veces más dañino porque es 30 veces más propenso a producir calentamiento global, que es el metano. El metano siempre se da a partir de estancamientos, ¿no? De agua que producen gases, también de erupciones volcánicas. Es decir, el CO2 y el metano son de todos los gases de efecto invernadero los que más daño nos causan. Entonces, en la Comisión de París de las Naciones Unidas se dijo en el año 2015 que el mundo no debía de pasar el 1,5 grados de temperatura global, que no es lo mismo que la temperatura local de un sitio. Hablo de temperatura global del mundo. 1,5 grados no parece mucho, 1,5 grados es muchísimo. ¿Cuál es el problema cuando se comienza a pasar de ese 1,5 grados? ¿Y por qué 1,5 grados? Porque a partir de ese 1,5 grados comienzan a existir fenómenos de eutrofización, comienzan a existir, estos fenómenos conllevan a muerte de muchas algas que tienen que estar ahí y la colonización de otras algas que no deben estar ahí, las cuales crean que poblaciones enteras de peces perezcan, que los corales, que son tan importantes para la producción de los mares, desaparezcan, que las abejas comiencen a morir. Es decir, son fenómenos naturales, no naturales, si cabe el término, que causan el declive en nuestra soberanía alimentaria. Es decir, ya comienza a afectar no al que abraza árboles, sino ya a nuestra mesa. Y tenemos estos problemas que ya comienzan. Entonces, ¿qué se acordó? Se acordó que, antes que nada, el CO2 se mide en toneladas. Entonces, se creó esta estructura o este mecanismo para monetizar ese CO2. ¿Qué quiere decir esto? Que
los contaminantes, es decir, los países, instituciones contaminantes, para compensar su contaminación, tienen que comprar esta producción de CO2 ya monetizada y pagársela a los que van a compensar. Es decir, es como un contrapeso. Es un contrapeso monetizado, Sí. que es la única manera que funcione. Si no se monetiza, nadie hace nada por buena gente. O sea, tiene que tener un factor pecuniario ahí para que pueda funcionar a largo plazo, para que sea sostenible económicamente. Que al final para nuestra audiencia eso termina por ser derechos de contaminación, que le compra a otro que no está contaminando y entonces le permite tener eso. Ahora, usted para esta entrevista nos enviaba una información muy interesante y yo quiero compartir con la audiencia estas cifras, un poco para ir dimensionando cuál es el mercado de contrapeso. Entonces, se generaron $100.000 millones en ingresos en mercados de carbono solamente en 2023, según cifras del Banco Mundial. 6.400 millones de dólares en inversiones en proyectos de mercados de carbono a nivel mundial solamente en 2022. Solo se ha logrado la captura del 23% de las emisiones mundiales, creando un déficit o una oportunidad del 77%. Se ha generado también una curva de crecimiento de más del 50% del mercado a nivel mundial para los próximos 10 años. Y finalmente existen 400 millones de toneladas de secuestro de carbono por ser mitigadas. Pero yo me quedo con esto. ¿Qué es secuestro de carbono? Secuestro de carbono es la actividad o comportamiento de poder atrapar ese CO2 para que no salga hacia la atmósfera. El CO2 es una parte esencial, y porque el carbono no es malo, pero el CO2 sí lo es cuando se produce en demasía. ¿Y cuándo se produce en demasía? Cuando deja de ser parte de un proceso natural y entra a ser parte de un proceso antropogénico. Es decir, cuando nosotros metemos la mano quemando gases producto de la producción de combustible fósil, es decir, actividades que conllevan a que nuestra huella de carbono se dispare y creamos este problema. ¿Y qué pasa cuando creamos esto? El CO2 viene y los gases de efecto invernadero destruyen y hacen huecos en la atmósfera, y eso hace que ese calentamiento que debe ser normal y gradual del sol hacia la Tierra encuentre huecos, y por esos huecos viene y causa todos estos desmanes, los cuales estamos sufriendo. Yo no pensaba y el forecast no era que ocurra lo que está ocurriendo en este momento a nivel mundial, que aquí en el Ecuador ya lo estamos experimentando de una manera pero brutal. Entonces, ¿qué es lo que estamos experimentando? Estamos experimentando un cambio climático pero severísimo. El 2024 ha sido hasta ahora el año más caliente en la historia de la humanidad. Eso es gravísimo. Estamos experimentando. Desde que se lo mide, ¿no? Desde que se lo mide, claro. Desde que se lo obviamente mide. No. Hay formas científicas de ver por excavaciones de presumir lo que ha ocurrido. Porque obviamente no podemos ir más allá donde no era posible medir. Correcto. Pero vía carbono 14 podemos ver algunas cosas que sí han ocurrido, y han existido fenómenos climatológicos normales que tienen que ocurrir, pero ocurren no a esta velocidad, ocurren cada millones de años, que ocurren estos cataclismos que crean esta desaparición de especies y todo lo que hemos visto ocurrir, pero no a esta velocidad y no con esta curva tan empinada. Entonces, ahora, Marcelo, estamos hablando del CO2, pero en tu introducción tú dijiste que había otro gas 30 metano. veces peor, el metano. que es el metano. El metano. ¿No hay un mercado de metano? ¿No hay un mercado? ¿Cómo funciona ahí? Ok, el metano es uno de los gases hermanos del CO2 que va y es producto de un proceso que conlleva CO2.
Pero no, el metano no tiene o sea, no se puede comprar. Ahora, el metano tiene una corta duración. El metano dura aproximadamente 6 a 7 años en la atmósfera, pero eso sí es 30 veces más agresivo. El CO2, si bien no es tan agresivo como el metano para calentar, el metano, el CO2 tiene una larguísima duración. Es decir, está ahí por siempre. Ahora, Marcelo, si visualizamos al planeta Tierra, ¿verdad? Tenemos por un lado los más contaminantes y por otro gran lado los no tan contaminantes y otros que no contaminan. Y esto va en función de su desarrollo industrial, de un montón de variables que ni para qué ahondar. Ajá. Entonces, ante la dispar emisión de carbono o contaminación producto del movimiento de su economía, bla, 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 se crea esto. ¿Qué mercados específicamente son los que han desarrollado la monetización de los derechos de emisión? O sea, ¿quién desarrolló esto aquí? Claro. Okay. ¿O dónde prima más? ¿Dónde se monetiza mejor? ¿Dónde se intercambia? ¿Dónde hay más valor? Esto es un mercado mundial, Marisol. Esto es un mercado mundial. Esto fue, si me preguntas, ¿quién compra más? Claro. ¿Qué países? Okay. ¿Qué países? Okay. Los mercados europeos, ciertos mercados de los Estados Unidos, obviamente son como los países más, porque casi siempre el país más desarrollado, si siempre, es el que más contamina. Correcto. El Ecuador es un bajísimo contaminante, por ejemplo. Aquí los países más contaminantes en el orden tenemos la India, tenemos China, tenemos Rusia y la Unión Europea y tenemos los Estados Unidos, sí, pues, que son hoy por hoy los países que más emiten. No lo llamamos contaminación, llamémosle emisión, para ser políticamente correctos y no herir susceptibilidades. Entonces, nosotros tenemos como ahora, tú antes mencionaste algo interesante, algo que puede como no puede ser. Dijiste que hablaste de un permiso o de un ticket para contaminar. Claro. A ver, el mercado voluntario de carbono no es eso, porque el mercado voluntario de carbono tiene como condición que así mismo como tú compensas, tienes un compromiso de decarbonización. De reducir la contaminación. No funciona. Ajá. O no es parte de. Recuerde que el mercado de carbono tiene que tener las siguientes características. Tiene que ser permanente, tiene que ser único, tiene que ser trazable, tiene que ser adicional, tiene que ser medible, tiene que ser verificable y tiene que ser beneficioso. Esas son las características de un mercado. Tengo que entrar ahí con una precisión o así como Carbono for Dummies, como decíamos antes de empezar el programa, ¿no? ¿Qué significa que ese mercado de carbono sea todas esas características que usted acaba de mencionar? ¿Qué es? ¿Es un hectareaje de bosque X? ¿Es una siembra de manglar? ¿Qué es lo que es? A ver, te explico lo que esto es. María Sol tiene su construcción y su construcción voy a reducirlo tremendamente. Claro. Su reducción o su emisión es de X. Ella está emitiendo tantas toneladas. Viene Marcelo y Marcelo dice, ok, ¿sabes qué? Yo voy a, ahí viene lo que tú dices, yo voy a sembrar, que son soluciones basadas en la naturaleza. Voy a sembrar árboles, voy a tener este cuerpo de agua sano, voy a dejar de emitir, voy a tener agricultura sostenible, voy a tener biodiversidad. Todas estas cosas conllevan a una reducción, a reducir lo que tú haces. Entonces, ¿cómo funciona el mercado voluntario en el mundo? Tú coges y dices, ok, tengo esta necesidad como María Sol, estoy contaminando y las agencias internacionales o los mercados o los bancos, porque ahora todos piden que seas parte de esto de aquí para que te den o mejores tasas o para que te den el crédito o para que te permitan operar. Entonces tú dices, necesito esto. Tú vas al mercado voluntario, en el mercado voluntario de carbono, excepto las líneas aéreas y los grandes contaminantes que trabajan por medio de un mercado obligatorio o regulado, que es diferente. El mercado voluntario dice, ok, vas a una bolsa, necesito tanto. Entonces,
se encarga el mercado de hacer un match entre el que emite y el que mitiga. Entonces, viene que mitiga ese, tengo esto. Se hace un estudio, ese es el productor de mitigación. Ese productor de mitigación hace un estudio que demora de 6 a 7 meses. Entonces dice, ok, yo tengo este estudio, obviamente no lo hace él, este estudio lo hace una agencia especializada en realizar estudios. Esta agencia que hace los estudios, ¿no? Dice, efectivamente, esto funciona, que son instituciones o empresas que hacen los estudios. Efectivamente, aquí hay, vamos a, todas las cosas que te dije, los verificables, ok, no es mentira, aquí hay todo esto de acá. Entonces, viene y dice, tenemos todo esto aquí para mitigar. Entonces, una vez que te pasas al siguiente paso, que es el paso de la certificadora. La certificadora viene y certifica, ¿no? Y le pone un stamp que dice efectivamente el estudio está aprobado y pasa. Una vez que pasa, tiene que ir a una verificadora. La verificadora verifica lo que la certificadora dice. Okay. Y finalmente pasa al broker o pasa al mercado. Diferentes carbonos o diferentes planes de mitigación tienen diferentes precios. Por ejemplo, el carbono más caro del mundo es el carbono de manglar. El manglar es un carbono de $100 la tonelada, es una fortuna. A ver, pero esto significaría que demanda una cierta economía de escala. Te comento esto porque hace aproximadamente año y medio conversé con un grupo francés que tenía interés en el Ecuador hacer este tipo de transacción. Ajá. Pero ellos me hablaban de que tenían que ser lotes de tierra, los proyectos con lotes no menores de 50.000 hectáreas, Ajá. sea de manglar, sea de bosque, sea, todo incorporado en una zona, en un sector. Eso ya significa un megaproyecto para lo cual Ajá. es difícil encontrar el hectárea. Ok, estoy de desacuerdo con lo que esas personas propusieron. Definitivamente tienen que ser lotes, pero no tienen que ser lotes unipropietarios. Tú simplemente haces pedazos que son parte de un proyecto que pueden estar... El Ecuador tiene 12.5 millones de hectáreas de bosques. O sea, hay de dónde coger, definitivamente. Si tú me preguntas, un granjero pequeño, ¿puede hacerlo? No, porque ahí sí existe una economía a escala, pero depende mucho de la fuente de mitigación. En este caso, los franceses dijeron 50.000 hectáreas. ¿Cuál sería un lote pequeño? Un lote, a ver, si tú me dices, por ejemplo, 1.000 hectáreas. Si me dices, Juan José, tengo una camaronera de 100 hectáreas, no calificas. Tiene que ser, hablemos, depende del carbono, María Flor, porque estamos hablando... Por ejemplo, el manglar, que es un producto que es familiar a nosotros, muy cercano a nuestro corazón. El manglar no tiene que ir tan grande porque, ¿sabes qué? Simplemente no hay, no existe. En el Ecuador nos hemos comido el 60% de nuestro manglar. Entonces, el manglar, los compradores son mucho menos demandantes porque también el precio tiene mucho que ver. No es lo mismo un carbono de $3 la tonelada que un manglar que vale 100 o un yasuní que vale 20. ¿Sí me explico? No, lo de la economía de escala no es cierto para todo. No puedes medirlo con la misma vara. Correcto. Porque son cosas diferentes, son cosas de diferente valor y son cosas cuya disponibilidad no es siempre la misma. Entonces, por ejemplo, yasuní. ¿Cuántos yasunís hay en el mundo? No puedes decir que solamente en yasuní 50.000 hectáreas. No. Tienes que los mercados se adaptan porque no son tontos. Ellos saben cuánto vale la hectárea de eso. Bueno, ¿no? Esto tiene que ver mucho también con los conceptos de economía circular, ¿no? ¿Verdad? Así es. Y vincular dentro de la programación económico-financiera de una economía circular este negocio de los certificados de carbono o el negocio de carbono. ¿Se está trabajando en ese sentido en los proyectos de economía circular en el Ecuador? Te pregunto, por ejemplo, hay las empresas de recolección de basura, hay las empresas, hablábamos con la directora gerente de Holcim, la presidenta de Holcim, sí, Dolores Prado, sobre los proyectos que ellos tienen con el municipio de San Borondón y las dificultades que están teniendo de reproducir eso con el municipio de Guayaquil, que tiene mucho más basura que convertir en energía. Hay harto metano. Y hay metano. Entonces, ¿cómo
¿Cuáles son las necesidades de políticas públicas en el Ecuador, o de educación o de formación, que permitan desarrollar esta oportunidad de negocio que significa el mercado de carbón? Sí. Antes que nada, en lo que preguntaste, recuerda que los tres grandes puntales de la economía circular son reducir, reciclar y reutilizar. Entonces eso va de la mano con una hipocarbonización de todos los procesos. Ahora, ¿qué políticas públicas se requieren para? Primero, tenemos ya que dejar de ser el único país en el mundo que está fuera del mercado, que se dio por una gruesa interpretación de la Corte Constitucional hace ¿cuántos años? Hace unos 4 años más o menos, 3, 4 años. Desde la época de Rafael Correa, desde ahí se cambió la interpretación y la interpretación no funcionó tampoco en el gobierno anterior, tampoco se lo interpretó como es debido. Y eso nos ha dejado fuera del mercado. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere la aprobación inmediata del mercado voluntario de carbono como instrumento para monetizar y para que el Ecuador deje de perder $2.000 millones al año. O sea, porque perdemos una fortuna con ese tema Yasuní, que simplemente no lo podemos explotar, porque la ley no nos permite. Entonces, si no nos permite, a menos, en vez de pagar esos 1.800 millones que cuesta desmontarle Yasuní, ¿no? Y tenemos una pérdida de $1.200 millones al año, carambas, vendamos ese carbono, que es un carbono caro, Yasuní. Vender carbono no quiere decir que vamos a robarnos animales, no tocamos nada, simplemente nos están pagando por conservar. O sea, aquí esto es un win-win-win, aquí todo el mundo gana. Si gana, no tiene nada de malo ganar dinero como lo gana todo el mundo, y que ganen los bananeros, los cacaoteros, los pequeños agricultores, que gane todo el mundo, porque ahora con el tema de la agricultura regenerativa, ahí sí pueden entrar. Por eso tú me preguntabas antes, y no todos se vienen con la misma vara, los pequeños agricultores con la agricultura regenerativa, porque eso se vende. Por ejemplo, el costumbrismo del campo también se vende. Bonos de oxígeno también se venden. Lo del costumbrismo. El costumbrismo, por ejemplo, en este momento hay mercados que van atados al mercado de biodiversidad, que van, no solamente contemplan la conservación de la calidad y de la cantidad de especies de biodiversidad, sino también el modo de vida que tiene la gente que vive dentro de ese ecosistema. Y todo esto se monetiza. Todo eso vale plata. Y no es que estamos inventándonos o no es una utopía. Podemos entrar a los mercados, María Sol saca su tarjeta de crédito, puedes comprar eso en el mercado internacional. Y hoy por hoy sería una tabla de salvación para nuestro país, porque somos un país mega diverso. Tenemos nosotros 91 ecosistemas, José. Ahora, Marcelo, todo esto es parte de lo que ha sido una tendencia en el mundo a través de todas las convenciones que ha habido de París, de Tokio y de todos los pactos mundiales que ha habido, el de Kioto, sobre el tema de equilibrio ecológico, carbono, etcétera, cambio climático. Sin embargo, hoy estamos enfrentándonos a un proceso que podría denominarse de reversión de esa tendencia, liderado hoy, liderado siempre por China y Rusia, pero hoy liderado también por Estados Unidos de Norteamérica, así es, con decisiones supremamente fuertes como salirse de París y este asunto. Además, leía hace poco un análisis de Horacio Chavarría, a donde todas las campañas de publicidad de las grandes empresas norteamericanas que se adherían a todos los procesos de sostenibilidad comienzan a revertirse, que ya no comienzan a usarlo. Bueno, en algunos casos llega a lo ridículo. Veía un documental del CNBC, una de las cadenas de Estados Unidos, CNBC, claro, que habían sacado 28.000 documentos de los archivos del Ministerio de Defensa por la palabra gay. Y entonces estaban
sacando del registro el avión Enola Gay, que es una de las cosas más famosas que hay. De Hiroshima. De Hiroshima. Entonces, toda esta reversión de la tendencia, ¿cómo afecta al mercado? A ver, yo pienso que esta reversión es temporal. Esta reversión, yo pienso, y a ver, te hablo de un proceso o de dos procesos. El proceso de decarbonización europeo con los mercados europeos, que se llama el CBAM, o el mecanismo de carbono en frontera, el cual hace que compensemos nosotros por nuestras emisiones como agentes que venden a Europa. Estados Unidos tenía el suyo, que se llamaba el Clean Competition Act. Correcto. Si bien no está de acuerdo a las políticas de Trump, políticas, podemos decir, ideológicas, sí va a las económicas, porque esos son tarifas, y Trump es Mr. Tarifas. Ahora, pienso que el tema de la conversión o de la reconversión a combustibles fósiles, que no es iniciativa de Trump. Los árabes la han mantenido en las últimas COP, los árabes han estado ahí empujando el tema. Pienso que el tema no va a durar. El tema se le va a caer, porque simplemente la economía de los Estados Unidos ya no aguanta. En este momento tiene problemas graves y se vienen problemas más graves todavía. Uh-huh. Entonces yo pienso que esto es de corto aliento, esto no es largo aliento. Definitivamente afecta ahorita, pero yo no creo que esto dure mucho tiempo. Ahora, atrayendo todo esto a nuestro país, en función de las oportunidades que se le presentan a nuestros ciudadanos, emprendedores, empresarios. En el Ecuador ha habido y hay algunos proyectos de economía circular supremamente importantes, el de la Holcim, el proyecto de producir proteína que tiene, a partir de la mosca que tiene Mauricio Laniado en la Politécnica, en la zona franca de la Politécnica del Litoral, el proceso de el reprocesado de las llantas, reencauchando y utilizando buenísimo, sí. el proceso de recuperación del plástico, varios procesos. Pero no parecería que hay una integración de políticas que permita unificar y fortalecer las iniciativas que se requieren para que esos procesos verdaderamente tengan un impacto en la economía. Te puedo responder con una pregunta, Kushki. Tú no puedes ser sostenible en el tiempo. Hablo sostenible no desde el punto de vista ambiental, sino desde el punto de vista financiero, si no hay un pago. En este momento, con las políticas del gobierno, por ejemplo, de lo que se ha hecho en la Amazonía ahorita o de lo que se hizo de los bonos azules, ¿cuál es el problema con eso? Primero, que son pagos a 20 años. Y segundo, que no se integra a todos los jugadores de la sociedad, solamente se integra al gobierno, solamente el gobierno recibe esos fondos. En el momento en que un mercado voluntario, contrario a un mercado voluntario, comience a incluir a que los dineros los reciban directamente los actores, es decir, Marisol con su granja de cacao, Juan José con su camaronera, Marcelo con su producción sostenible de árboles, todas estas cosas, que comencemos a recibir esos fondos directamente, ahí recién se convierte en negocio. Por ejemplo, los bananeros que tienen tantas veces se quejan y se cortan las venas porque les baja el precio a la caja. Tú conoces muy bien, tú has sido líder en esta industria. Pero es que hay ciertos patrones en el comportamiento de ciertos sectores, así siempre, es. ¿no? Sí, pero a ver, siempre hay esta queja, el gobierno ayúdanos. A ver, cuando uno tiene, recordemos que y la gente no tiene por qué saber esto, el árbol de banano, la planta, toda la planta de banano, todas las musas estas, tienen una particularidad, que son altos secuestradores, tanto de carbono atmosférico como de carbono que está en la Tierra. Entonces, en el momento en que afloja un problema del precio internacional, yo tengo este colchoncito para resguardarme, simplemente siguiendo ciertas normas de producción. Tenemos que cerrar el programa porque el tiempo es limitado, así como los recursos financieros también. Pero yo quiero hacer una equivalencia para
ver si estoy comprendiendo bien. Esto es como cuando plegamos a los acuerdos comerciales. La apertura de mercados para que cada cual compita de mejor forma en el mercado internacional con el producto o la fortaleza que tiene. Entrar o mejorar las políticas públicas en este mercado de carbono sería como un acuerdo internacional con el mundo para vender derechos de contaminación, aunque no se llamen así. ¿Es correcto? Sí, definitivamente tenemos que entrar al mercado voluntario y simplemente unirnos a esta gran bolsa de mercado mundial para que el Ecuador comience a generar divisas de lo que naturalmente tenemos. Excelente. Perfecto. Este programa se llama La Letra Colorada y yo quisiera que usted le dé un mensaje final a nuestra audiencia con respecto de esa pequeña oportunidad a corto, mediano o largo plazo en este tema que poco se desarrolla. Definitivamente, como ciudadanos, lo único que podemos hacer con respecto a esto aquí es simplemente emitir la menor cantidad de carbono y de gases cuidando nuestro planeta, y al gobierno urgimos a que se unan por favor al mercado voluntario de carbono para poder entrar y que nuestra gente tenga un mejor futuro. Interesantísimo. Muchísimas gracias, Marcelo, por estar con nosotros esta noche y ustedes no se despeguen que volvemos con nuestro segmento de conclusiones. Muchas gracias, Marcelo. En un mundo donde el tiempo es oro y la información es poder, en Última Hora Ecuador, lo importante al instante. No te pierdas nuestro noticiero Última Hora Ecuador, primera emisión de 12 p.m. a 1 p.m. Les traemos las noticias más relevantes, análisis detallados, reportajes exclusivos para mantenerlos informados sobre lo que sucede en nuestro país y el mundo. Y Última Hora Ecuador, segunda emisión de 6 p.m. a 7 p.m. Sean ustedes bienvenidos a la segunda emisión de su noticiero Última Hora Ecuador. Como siempre, nuestro compromiso de llevarles la información eficaz y oportuna en el ámbito de la política, economía, deportes y entretenimiento. Toda la información en tiempo real en la palma de tu mano. No te pierdas ni un detalle, sé el primero en enterarte. Síguenos en Instagram como @ultimahoraecua. YouTube, Última Hora Ecuador, en X, @ultimahoras_. En TikTok estamos como @ultimahoraecua. Te esperamos en nuestra página web www.ultimahora.es, solo por Vito TV. De regreso con nuestro segmento de conclusiones y yo quiero resaltar algo muy importante, pero que es una idea macro acerca del tema que hemos tratado esta noche. Es que la apertura debe ser del Estado para que los individuos puedan participar y monetizar en este mercado voluntario de carbono. Es decir, tenemos que tener una visión, así como la tenemos para los acuerdos comerciales y la potenciación de nuestras fortalezas, ya sean industriales, agrícolas o de cualquier naturaleza que pueda competir en el mundo, que esto es un producto que beneficiosamente puede participar en el mercado internacional y traería un monto interesante de divisas. Marcelo nos ha explicado el gran potencial que tiene el país para desarrollar este mercado y la generación de la potencial generación de $2.000 millones al año que tanto se necesitan en el país para fomentar la economía circular y enfrentar el cambio ambiental. Esto significa que se requieren políticas públicas que viabilicen este esfuerzo que se está llevando a cabo en todas partes del mundo, menos en Ecuador. Esperamos que el tema haya sido de su uso y por lo menos también de su aprendizaje. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, @la letra colorada, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Muy buenas noches. Buenas noches.